nosotros el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, que le damos las buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando de alguien que asumió esta función hace escasos meses y lo agarra en una etapa de transición entre un gobierno saliente y un gobierno entrante, y con un fierro caliente que es el cierre de la empresa de autopartes japonesa Yazaki. Es decir, apenas asumida la tarea, se encuentra con estos dos frentes grandes, por lo menos, ¿no? Sí, la verdad, bastante desafiante. Pero bueno, como hace ya varios años que estoy dentro de la Cámara de Industria, uno más o menos se va preparando. En la anterior gestión, en la presidencia de Fernando Pache, yo era vicepresidente de Pymes. Entonces es mucho más sencillo porque uno tiene cierta idea del funcionamiento de la industria y de la Cámara, ¿no? Que es lo más complejo a veces de entender. Pero sí, rápidamente tuvimos que aprender más, y lo que más cuesta un poco es la exposición, que uno no está acostumbrado. Bien. Y sobre Yazaki, bueno, hace poco tuvimos al representante de los trabajadores, de trabajadores de metal y ramas afines, a Danilo Dárdano, en momentos en que estaban cerrando, digamos, los últimos acuerdos para la salida de la empresa y sobre todo el futuro de los trabajadores. ¿Hay alguna novedad de último momento sobre el estado de situación de los trabajadores que quedaron, digamos, en la calle después del anuncio de la salida de la empresa? No, la verdad no hubo más novedades, o sea, no había mucha opción. La empresa, ya cuando planteó una decisión de este tipo, más con la cantidad de personal que tenía en el Uruguay, es una decisión tomada y muy difícil de revertir. Nosotros sí rápidamente nos pusimos a disposición. De hecho, antes de que sea anunciado, o el mismo día que se anunció el cierre, nosotros teníamos ya planificada una reunión con directivos de la empresa que vinieron un poco a contar lo que se hizo público. Y después tuvimos alguna reunión con la Cámara de Autopartes para poder interiorizarnos un poco más, pero no más que eso. Obviamente que seguimos con preocupación, más que nada por los problemas de competitividad que son comunes a todo el sector industrial, y obviamente por los trabajadores que se quedan sin puestos de trabajo, en un trabajo importante en sectores claves del Uruguay, donde tenemos muy claro que son muy difíciles de reemplazar, ¿no? Ese tipo de trabajo y ese nivel de sueldo. Entonces, obviamente seguimos con esa preocupación, y bueno, hablando también con la Cámara de Autopartes para seguir apoyándolos en temas que necesite el sector. Es una excepción lo de Yazaki. El resto de las industrias vinculadas a las autopartes está bien. No, el sector de autopartes es un sector delicado, que necesita algunos cambios, más que nada a nivel de gobierno. Pero bueno, ellos tienen una agenda ya programada de distintos tipos de reuniones donde van a hacer sus planteos para poder dinamizar el sector de vuelta, ¿no? Nuevamente. ¿Cuáles son los cambios que se necesitan? La verdad no quiero ser vocero de la Cámara, ¿no? De la Cámara de Autopartes, ni meterme en un tema que están llevando ellos adelante, que a veces tiene una decisión y un programa de cómo llevarlo adelante. Pero sí tengo claro que pidieron una reunión con el próximo gobierno a los niveles más altos para hacer ellos el planteo de lo que necesita el sector autopartes. ¿La culpa fue del sindicato, como dijo en primera instancia Yazaki? Vamos por parte. En autoparte seguro que hay que ir por parte, ¿no? Creo que el comunicado es muy claro, ¿no? El comunicado es claro. Yo tampoco soy vocero de la empresa, pero el primer comunicado que sacó la empresa fue muy claro. Entre otras cosas, habló de problemas de competitividad y los problemas que tú mencionas. Pero ahora empezar a hacer hincapié del cierre de una empresa donde 1.200 trabajadores se quedaron en la calle, que no la deben estar pasando nada bien, donde muchas veces hay familias que la pareja trabaja en la empresa y hoy no tiene ese puesto de trabajo, que yo me ponga a echarle o darle responsabilidad a los propios trabajadores de esto, me parece que
no sería prudente de mi parte ni sería empático con la situación que ellos están atravesando. ¿Y a la empresa fue la mejor salida? Porque muchos entienden que, bueno, cuando hay problemas de rentabilidad, las empresas toman decisiones que a veces son inexorables. El tema es cómo son las formas, cómo se da el aviso. Para muchos lo de Yasaki fue una sorpresa total. De un día para el otro comunicaron que se retiraban del país. Yo no creo que sea sorpresa, ¿no? Cualquiera que esté cerca del sector industrial y del sector autopartes podía prever una medida de este tipo. Nadie se puede sentir sorprendido. La empresa de distintas formas fue haciendo distintas comunicaciones a nivel de negociación, donde estaba dejando ver que tenía problemas de competitividad y otros problemas. Yo creo que nadie se puede sorprender de una situación de este tipo. Las formas, yo creo que hizo lo que tenía que hacer la empresa. Acá tenemos que entender que no hay muchas formas para cerrar. Lo que hizo correcto es, al otro día que tomó la decisión, estaban depositados liquidó todo. Sus obligaciones. Y después tuvo un acto de comprensión, de negociación, donde dio algo más de lo que a la empresa le correspondía. Entonces, si vos me preguntás, ¿la empresa hizo lo que correspondía? Sí, claro. La empresa hizo lo que tenía que hacer. No querés entrar en la parte de si la conflictividad tuvo que ver con la decisión de irse de Uruguay. Pero, no es que no quiero entrar. Yo me baso a lo que dice el comunicado, claro, que lo menciona. Porque el comunicado habla de eso, pero después cuando se llega al acuerdo final, se quita la parte de la conflictividad y se queda solo con la parte de la competitividad. Y de alguna forma los del sindicato resaltaron eso, es decir, bueno, se había hablado de que la empresa se iba por conflictividad y sin embargo en el acuerdo terminaron descartando eso. Sin embargo, creo que fue Gabriel Murar, el vicepresidente de la Cámara, en su momento habló de que la empresa tuvo que complementarse con producción de plantas de la región justamente por las dificultades que enfrentaban por medidas sindicales. Es decir, de alguna forma la Cámara de Industria también en algún momento había entendido que la conflictividad estaba haciendo mella en las capacidades productivas de Yasaki. ¿Dónde hay que poner realmente el punto de la conflictividad en esta salida? En el sector industrial, vamos a sacar Yasaki, en el sector industrial la conflictividad es un problema. O sea, olvidémonos de Yasaki, que ellos hicieron el comunicado que todos vimos. Pero el sector industrial es una realidad. Y es más, ¿querés ir a este tema puntual? Después del cierre de Yasaki tuvimos 2 paros. ¿Sí? A nivel general, en apoyo. Uh-huh. No estoy diciendo que no tienen el derecho a hacerlo, no estoy diciendo nada de eso. Por suerte en el Uruguay hay libertad sindical y lo pueden hacer. Y tomaron esa decisión. Ahora el juez, la empresa hace este anuncio, el viernes deposita todo, entra en una negociación que no es para nada conflictiva. Y si no me equivoco bien, si fue el lunes o el martes, se estableció un paro que afecta a todo el resto de las empresas que cumplen con sus obligaciones, que tienen los mismos problemas que tenía Yasaki. Entonces, en cierta medida, ese tipo de acciones te complica. El jueves pasado hubo otro paro de la URRA en apoyo. Y ojo, no estoy cuestionando. Uh-huh. Yo estoy poniendo hechos reales que suceden y que hoy nos tenemos que replantear eso si realmente ayuda. Pero estás cuestionando. Bueno, yo no cuestiono la decisión. Ellos tomaron la medida y tienen todo su derecho en tomarla. Pero entendés que la situación no es conveniente. Yo entiendo que eso afecta a las industrias. Afecta a la hora de tomar decisiones. Afecta a la hora de pensar en continuar con una industria o transformarse en un importador. Eso afecta la decisión de si invierto o no invierto. Si vos estás en un sector donde la conflictividad es permanente, te hace tomar ciertas decisiones. ¿Y la conflictividad es permanente entonces? En determinados sectores y en determinados momentos del país es así. En determinados momentos es una realidad. Es decir, cuando hay votación de presupuesto o cuando hay cierre una empresa. Pero, por ejemplo, ahora a partir de julio empieza una ronda de consejos salarios que va a ser muy importante. En el sector industrial va a andar alrededor de 100.000 trabajadores que van a entrar en esta ronda de consejos de salario. Entonces, vos fíjate,
que en un país que es estable, donde hay una inflación controlada, generalmente se dan 6 meses de negociación. Y esa negociación es conflictiva. Entonces, lo que nosotros Pero creemos... es conflictiva y termina afectando la rentabilidad de las empresas. Y sí, afecta la rentabilidad, la productividad, las entregas. Hay empresas que tienen que cumplir contratos con empresas del exterior y por determinada situación no llegan a cumplir. Yo lo que digo es que estamos en un momento donde tenemos que repensar la forma en que nos relacionamos con el sindicato. Y esto no le cabe solo al sindicato, le cabe a los empresarios también. Empezar a transitar un camino distinto, más moderno, más actual, donde obviamente se defiendan los derechos que tienen los trabajadores a través de su sindicato, pero que no ocasione este tipo de ruidos que afecte las inversiones y a la industria nacional. Cuando hablamos de ruido, digo, en este caso es una reacción a el cierre de una empresa de 1000 y pico de personas que quedaron sin trabajo. Desde el sindicato lo que te dicen, bueno, es la herramienta que tenemos nosotros para poner un grito de alerta ante posibles cierres futuros. ¿Cuál sería la alternativa que plantean de la Cámara de Industria? Alternativa de herramienta sindical para demostrar la preocupación de los trabajadores, pero sin, en todo caso, interferir en la producción de las empresas. Porque estamos hablando de algo histórico, ¿no? El punto de vista de la Cámara de Industria y los sindicatos. Pero está claro, por eso dije que tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no? Yo lo que me pregunto es a quién ayuda. O sea, hay un montón de trabajadores que perdieron ese jornal, la empresa ya había tomado la decisión, ya había pagado los despidos, ya estaba participando de una negociación para acordar. Igualmente sucedió eso. Que muchas veces viene por una costumbre o por una tradición de hacer este tipo de acciones. Y está bien. Lo que digo es que nos merecemos una discusión porque en definitiva lo que viene pasando a nivel industrial es que cada vez hay menos industrias, cada vez hay menos puestos de trabajo industriales y este tipo de decisiones, a mi entender y a entender de la Cámara de Industria, no colaboran. ¿Esos factores son principalmente domésticos? Es decir, los que afectan, por ejemplo, la inversión y el desarrollo de la industria en Uruguay. No te comprendo. Claro, si tiene que ver con, por ejemplo, la conflictividad laboral, si tiene que ver con el costo del salario, si tiene que ver con la política cambiaria, si tiene que ver con las regulaciones. Creo que es un conjunto de temas, ¿no? Hay un conjunto de temas que fueron deteriorando la competitividad del Uruguay, que no es solo un tema cambiario, porque generalmente hablamos de competitividad y solamente nos remitimos a un atraso cambiario, y no es solamente eso. Es un conjunto de regulaciones, de impuestos, de carga tributaria, donde también juega, como venía diciendo, la conflictividad, por lo menos a nivel industrial, ¿no? Muchas veces un empresario se cuestiona, ¿sigo fabricando con este conflicto o me alquilo un depósito y paso a ser un importador y se me acaba el problema? Entonces creo que por ahí es donde tenemos que trabajar, además de trabajar, por eso digo, yo como representante de la Cámara de Industria me hago responsable en ese camino de decir, nosotros tenemos que iniciar un camino de diálogo distinto, más moderno, con el sector sindical, buscando puntos en común, que los tenemos. En temas de defensa de la industria y de la industria nacional tenemos muchos temas en común para trabajar y hacer más foco en eso, en lo que tenemos en común. Donde tenemos diferencias, discutamos sanamente, como es la costumbre en el Uruguay, pero buscando no seguir afectando la industria que queda. En algunos casos, cuando hablamos de industrias con mano de obra intensiva, el costo salarial pasa a ser muy importante. El otro día, hablando con Danilo Dárdano de la conferencia de sindicatos del sector industrial, él nos decía, bueno, acá hay un competidor del Uruguay que nos está comiendo, que es Paraguay. ¿Qué opinión tenés de eso? Bien. Ayer justamente en una reunión de consejo directivo de la Cámara hablamos de este tema. Es feo hablar de sueldos caros, porque ¿qué es caro? ¿No? Lo que pasa es que cuando lo comparamos con el resto de la región, nos damos cuenta que el Uruguay está pagando sueldos 2 o 3 veces más altos. Ahora, la realidad es que al trabajador no le alcanza tampoco, porque
un trabajador que gana $1.000, que para la región es mucho, tampoco le alcanza. Entonces, no es que el sueldo es caro, es que el nivel de vida del Uruguay se hizo muy caro. Entonces, aunque gane $1.000, tampoco le alcanza al trabajador. Entonces, tenemos que mirar para atrás, ver, primero, un trabajador que gana $1.000, a la empresa le cuesta $1.800. Entonces, el Estado se queda en el medio con esa brecha. Vamos a estudiar por qué a la empresa le cuesta 1.800, 1.700, 1.600 y el trabajador se queda con 1.900. Y después analicemos por qué estamos tan caros. Entonces, es una suma de cosas. No podemos caer en que los salarios son elevados. Y sí, porque tenemos otro nivel de vida, porque tenemos un nivel de vida más alto, pero la realidad es que por más que tengan esos sueldos altos, no les alcanza. Ahora, eso apunta a tratar de poner el foco, por ejemplo, en los costos asociados al Estado y no al salario. Y en ese sentido, hoy tenemos un Estado que se va a ir con un déficit del casi 3,5 y con una deuda 10 puntos más de lo que tomó cuando arrancó la administración. Eso quiere decir que el Estado no puede pagarse a sí mismo y tiene que pedir prestado. Entonces, si no ponemos el foco en los salarios, tenemos que poner el foco en el Estado. Y en el foco en el Estado, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que ustedes piensan que se tiene que hacer? No, bueno, esa es clave, ¿no? Cuando vos hablas del déficit, parte del problema, y acá no soy economista, soy solo contador y pido disculpas a los economistas, parte del problema del atraso cambiario que tuvimos fue por el déficit que tiene Uruguay. Al tener un déficit se tiene que financiar, coloca, y como el Uruguay es reconocido internacionalmente, ingresaban dólares producto de esa colocación. Entonces, creemos que hay que revisar la regla fiscal, creemos que tenemos que ir a un Estado mucho más eficiente, menos burocrático. Por ahí hay que, creo que por ahí es donde tenemos que trabajar más, ¿no? Y los aportes patronales, por ejemplo, que es un tema que siempre se discute. A como está el sistema jubilatorio hoy y los problemas que vamos a tener en el tema de BPS, ponerse a hablar hoy que el sector empresario quiere que le exoneren o le bajen los aportes patronales, me parece que el camino no es por ahí, ¿no? El camino es estudiar y empezar a ver los sobrecostos que tiene el Estado y cómo podemos ser más eficientes. En un mundo que cada vez es más eficiente, que la tecnología nos hace ser cada vez más eficiente, el Estado uruguayo lo tiene que lograr y lo puede hacer. Y perdón, me imagino que lo habrán conversado en la conferencia de cámaras, habrán delineado, bueno, pago 1.800 por un salario de 1.000. Bueno, quiero bajar 200, 300 dólares. ¿Dónde lo puedo bajar? ¿Lo tienen afinado eso? No, a ver, como dije antes, es un problema tan grande que viene de hace tiempo, que es acumulativo, que creo que no hay una medida, hay una serie de medidas que tenemos que trabajar conjuntamente con el gobierno. Parte de la base es lo que usted decía, ¿no? De cómo el Estado se vuelve más eficiente, cómo la carga del Estado es cada vez menor. ¿Este gobierno tomó medidas en ese sentido? O sea, en tratar de volver al Estado más eficiente. Yo creo que este gobierno se encontró con un problema muy grande apenas asumió, que nos costó a todos mucho salir, que se tomaron muy buenas medidas en plena pandemia, porque no nos podemos olvidar de esa situación. Creo que fue muy ágil el gobierno para resolver y sobre todo el Ministerio de Trabajo, y ahí creo que Mieres se puso sobre los hombros el Ministerio de Trabajo tomando medidas muy rápidas que hizo que no se pierdan puestos de trabajo en un momento muy complicado. Y también lo hizo la industria, porque cuando estaba todo cerrado y no entraba mercadería de ningún lado, en Uruguay no faltó nada. Nos faltó medicamentos, nos faltó comida, nos faltó agua, nos faltó alcohol, nos faltaron barbijos, se reactivaron un montón de microeconomías que estaban muertas en el país. Por ejemplo, la textil. De alimentos ni hablar. Todos nos decían que iban a faltar cosas y acá no faltó absolutamente nada. Y eso es mérito puro de la industria y de la acción del gobierno para reaccionar rápido. Y después otro gran problema que hoy parece lejano fue la falta de agua que tuvimos. No se olviden que para producir muchos sectores, para producir alimentos, dependemos mucho del agua.
y se tuvo que trabajar muy fuerte con el Ministerio de Industria para ver dónde había agua, qué empresas tenían, cómo podíamos seguir fabricando para que nada falte. Entonces hubo una suma de cosas que creo que no le permitió al gobierno hacer todo lo que debieran haber hecho. Y el impuesto a las rentas empresariales es un factor que hay que tocar. ¿A la baja? Sí. Me imagino que al alza no lo querés. Sería una novedad que la Cámara de Industria diga, no, porque como me lo preguntás así, digo, la carga tributaria es tan alta sobre el sector empresarial que yo creo que tenemos que apuntar, por lo menos en el sector industrial, a tratar de fomentar lo que sean inversiones industriales. Creo que el foco en el sector impositivo tiene que ver con la ley de Comap, con hacer esos trámites cada vez más ágiles, más rápidos y que... ¿No son bastante automáticos hoy? No. Hoy la aprobación de un trámite en la Comap hay demoras de 2 o 3 años y eso genera incertidumbre. La incertidumbre siempre paraliza. Al empresario, cuando tiene incertidumbre, se paraliza enseguida. Entonces, en la medida que eso sea más ágil y que se trate de fomentar la inversión en maquinarias, en tecnología, creo eso va a ayudar al Uruguay a ser más productivo y a recuperar parte de la competitividad perdida. Lo dijo el ministro entrante, Gabriel Odone, que una de las prioridades justamente va a ser revisar el mecanismo de la Comap, pero también, y hablando justamente de los atrasos que hay, como de trabarlos, pero también hablando de que muchas veces se automatizan esas exoneraciones para cosas que en realidad no son tan importantes para la industria. Se hace, un mal uso a veces de la herramienta que a su vez tranca, digamos, las habilitaciones para las personas que realmente lo necesitan. ¿Crees que es muy laxa también esa herramienta y que mucha gente se aprovecha de ella? No es laxa, es lo que establece la ley. O sea, la política industrial de qué quiere fomentar el país la establece el gobierno. Después los empresarios usan lo que está escrito en una ley. Aplican con los requerimientos que están en la ley y eso, si cumplen con esos requerimientos, se habilita. Y si está mal, si usan algo que no corresponde, que sea sancionado como corresponde. O sea, no hay mucho misterio. Lo que sí hay que tener una cabeza que cuando se definen este tipo de leyes es qué quiero desarrollar del país. ¿Qué es lo que quiero fomentar? Bueno, ¿y eso no implica revisar y hacer modificaciones? Sí, claro. Porque acá todo tiene un costo. Es decir, yo puedo tener una ley de promoción de la inversión donde hago descuentos impositivos, por ejemplo, en maquinaria, sería un ejemplo clásico, pero también puedo tener una ley que yo puedo focalizar mejor y eso me puede permitir mejorar en otros aspectos. Es decir, si de pronto mis exoneraciones no son tan grandes, yo puedo revisar si bajo un punto el IRAE o no. Pero mientras mi recaudación no permita ni siquiera pagar mis costos, y por eso tengo que endeudarme, es muy difícil revisar los mecanismos de tributación, porque todo está tenso y estirado. Entonces muchos, inclusive en el gobierno saliente, y ahora en el gobierno entrante, como mencionaban en el caso de Gabriel Odone, dicen, bueno, la Comap hay que afinarla, porque entienden que también el rasero es muy amplio. Sí, nosotros tuvimos una charla con Odone y le hicimos ese planteo. Ellos nos dijeron que en principio no va a haber grandes cambios, pero sí, obviamente, que como todo Ministerio de Economía que asume, lo tendrá que revisar. Nosotros apostamos porque haya en esa revisión una mirada de desarrollo de la industria. Si uno tiene claro qué es lo que quiere desarrollar del país, después todo lo demás es mucho más sencillo. Y nosotros creemos que es clave el desarrollo de la industria, que es clave para mejorar los problemas de competitividad que tenemos, es que se permita una mejor inversión en la industria para estar más actualizado. Entonces creemos que el camino es por ahí. Aparte, siempre digo esto, que
no existe un país desarrollado en el mundo que no tenga una industria desarrollada. Y cuando hablo de desarrollo, no hablo solo de desarrollo económico, ¿no? Hablamos de desarrollo social y desarrollo ambiental. Somos un país que nos preocupamos por los temas medioambientales. Si no tenemos industria, ¿quién va a reciclar algo? No hay reciclaje sin industria, ¿no? No hay economía circular sin una industria desarrollada. Entonces, y uno mira las experiencias de otros países y a quién se quiere parecer o qué tipo de desarrollo queremos para el país, y todos esos países tienen una industria fuerte y desarrollada y que se moderniza continuamente. Pero tenés por otro lado, digamos, como vos lo has dicho, una industria en retracción, ¿no? Permanente. O sea, la industria uruguaya está, digamos, desapareciendo lentamente. Le pasó el textil, bueno, ahora las autopartes, tenés este impacto brutal con gente calificada, mujeres en lugares determinados, ¿no? Donde es difícil reinsertarse, y con la incertidumbre de si efectivamente la propia industria puede absorber estas personas. O sea, ¿qué hay que hacer con, por ejemplo, esta gente que quedó sin trabajo? 1000 y pico de personas, muchas de esas calificadas en un aspecto específico, que un día para el otro quedan sin trabajo. ¿Cómo se trabaja en ese plan macro de revitalizar la industria uruguaya con la gente que queda sin trabajo de industrias que están en retirada? Bien, vamos por partes, de vuelta. El empresario reacciona muy rápido en el Uruguay. Vos dale certezas, dale una visión a largo... Porque eso es lo que tiene la industria, ¿no? Nadie arma una industria pensando en 1 o 2 años. Una industria tiene unas barreras de entrada para establecerse que son muy grandes. Entonces una industria se piensa y se establece mirando a largo plazo. Entonces vos da reglas de juego claras, hacé la industria competitiva, bajemos la conflictividad y la industria va a reaccionar. ¿Cómo reaccionó en pandemia? Yo puse el caso de la pandemia porque para nosotros fue emblemático. Hubo industrias que nos comentaban que cuando empezó la pandemia, en las horas fronterizas con Argentina y con Brasil, sus ventas aumentaron un 30-40%. Eran un mercado que desconocían. ¿Y eso por qué es? Producto del contrabando que entra normalmente, cuando se cierran los puentes, empiezan a descubrir un mercado que antes no les demandaba producto. Y la industria reaccionó rápido. Y de esa caída que fue la pandemia, la industria empezó a crecer. Entonces, si bien estamos en un momento de meseta, que después de la pandemia más o menos nos quedamos bastante estables, pero es muy similar a lo que está pasando con el PBI del Uruguay. Uruguay no crece realmente hace 10 años en números de crecimientos más o menos aceptables. Entonces, el desarrollo de la industria va muy de la mano con lo que le pasa al país, ¿no? ¿Y cómo absorbes a esta gente? Digo, ¿Cómo no solamente no queda nueva industria, sino que se te va una con mucha gente que queda desempleada. Eso creo que es lo más difícil, ¿no? Ahí creo que tenemos que apostar mucho al INEFOP. Creo que es una herramienta que tenemos tanto los empresarios como los trabajadores que utilizamos mucho. Creo que va a ser clave el INEFOP a ayudar a reconvertir a esas personas para que puedan desarrollarse en el ámbito industrial, en el ámbito comercial, en el ámbito de turismo, en el ámbito que puedan hacerlo, ¿no? Porque obviamente es muy difícil que se establezca, por ejemplo, en Colonia, una nueva industria en el corto plazo que absorba a 800 trabajadores. Eso es muy difícil. Pero sí tenemos ese instrumento que es muy valioso, que es el INEFOP, que tiene distintos instrumentos y programas, que está dentro del convenio que hicieron con Yasaki para el cierre. Entonces creo que ahí va a estar un poco la clave, ¿no? En ese instrumento que tenemos que potenciar y utilizar para darle otras posibilidades a estas personas. Las industrias, porque habría que hablar de las industrias, son bien diferentes, ¿no? Vos podés llegar a tener una inversión muy grande que de pronto recoge los beneficios especiales, como puede ser industrias de inversiones de capitales globales que ingresan en el contexto de una zona franca, o tenés una pymes, o una pymes, tú que llegaste a
a ser presidente de esa parte de, si se quiere, de la producción. Todos tienen diferentes problemas y a veces todos tienen diferentes estatus, ¿no? Sin embargo, son las pequeñas y las micro pequeñas empresas las que terminan absorbiendo la mayor parte del empleo. ¿Qué políticas se deberían implementar para apuntalar a esas empresas, ¿no? Las empresas que tienen 2, 3, 4, 5 trabajadores, o 10 trabajadores, o 15, que tienen problemas muy diferentes y que no acceden nunca a ciertos privilegios tributarios que pueden acceder inversiones mucho más grandes. Bien, la verdad que esa pregunta me encanta, porque es uno de los temas que más me interesan darle visibilidad desde la Cámara de Industria. Estaba viendo un dato actualizado, el otro día me presentaron de estudios económicos de la Cámara que de 19.000 empresas industriales, 15.000 son microempresas, de 1 a 4 trabajadores. Así que miremos el peso que tiene en el total de las industrias. Y si uno empieza a ver la evolución, son las empresas que más crecen. Estás hablando que el 30% del empleo está concentrado ahí. Si hablas de 100.000 trabajadores que van a consejo de salario, más o menos. Pero la industria hoy está en 165.000 puestos de trabajo, bien, más o menos. Entonces es un poco menos. Bien, pero son las que uno cuando ve la creación de empresas, las que más están creando en el Uruguay son las microempresas. Pero también son las que más rápido mueren, son las que menos vida tienen. Entonces, creo que tenemos que hacer un foco muy especial y es algo que se lo planteamos al nuevo Ministerio de Industria, que haya una política pensada a nivel general para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Entonces, si uno tiene esa idea como una política de Estado, cada vez que va a desarrollar una ley, que haya algún tipo de contemplación para lo que es micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, ¿hay alguna política de crédito que dé algunos beneficios a emprendimientos pequeños? Yo voy a otro lado, mirá. Por ejemplo, el tema compras públicas. Si cambiamos la ley de compras públicas y damos una mayor reserva de mercado para lo que son industrias nacionales y hacemos un foco en lo que son micro y pequeñas empresas, le estábamos dando una mano terrible. ¿Y no aumentaría el costo de las compras del Estado? Ahí lo que porque a veces uno puede generar por un lado, pero también uno lo que tiene sacar que ver, por el otro. Uno lo que tiene que ver ahí es cuánto está dispuesto a resignar, cuánto no está dispuesto a resignar. Vos le podés hacer una reserva de mercado siempre y cuando llegue a un margen de no más menos del mejor precio tanto. Eso lo define la política del Estado, pero en los países desarrollados, cuando quisieron desarrollar su industria, gran parte se basaron en las compras del Estado, y lo hace Brasil muy bien. ¿Sí? Entonces, hoy hablabas de Paraguay. Paraguay tiene una reserva del mercado, un precio para los productos nacionales en las compras públicas, creo que del 40% lo llevó hace un año o 2 sea que años. tiene más que Uruguay, bastante más. Mucho más. ¿Uruguay cuánto tiene más o menos? Creo que para las pymes un 8% y en algunos casos puede ir un poquito más arriba. Pero yo hablo, más allá del nivel de precios, que haya una reserva de mercado para las microempresas. Por ejemplo, todos los incisos en los que haya industria nacional, donde vos puedas demostrar que eso se produce en el Uruguay. Pero ese es un ejemplo. Por ejemplo, en el tema de regulaciones, todo lo que sea alimentos... todo lo que sea producción de alimentos, sanitarios, cosmética, tiene que pasar por el Ministerio de Salud Pública. Para evitar cada uno de los productos, el costo de ese trámite hoy está en $1.200, $1.300. Y esa aprobación te dura 5 años. Decime vos, como un emprendedor que va a empezar a fabricar barritas de cereales, ¿sí? Que tenemos mucho dentro de la Cámara, o galletas, que hace 5 tipos de productos. ¿Cómo hace para invertir ese dinero solamente para hacer los trámites en el Ministerio de Salud Pública, esperar 8 o 9 meses que le aprueben los trámites para empezar a vender? O sea, tiene que arrancar con $7.000 en la mano para poder... Y esperar 8 meses para poder vender.
Y además de todo lo que tiene que hacer, ¿no? Poner técnicos para contestar las cuestiones del Ministerio de Salud Pública. Entonces, vos tenés una política de desarrollo de micro y pequeñas empresas. Poné tarifa diferencial. El acumulado de cambios marginales puede ser un asunto importante para mejorar la posibilidad de las pequeñas empresas. Yo creo que si vos tenés una visión país de desarrollo de micro y pequeñas empresas industriales, es mucho más fácil, porque vos cada vez que desarrolles una política le das algún tipo de atención diferente a los que son diferentes. Vos no podés tratar de la misma forma a una microempresa, a un emprendedor que está arrancando, que a una multinacional. Nosotros defendemos a toda la industria nacional, ¿no? Digo, pero no me trates igual a dos empresas que son totalmente distintas. Lo mismo pasa en Consejo de Salario. Cuando vamos a Consejo de Salario, se lauda para todo un sector. Y no importa si yo tengo 500 trabajadores, soy una multinacional, tengo una estructura mucho más grande. ¿No funcionan los descuelgues? No funciona prácticamente. Por tamaño y por localidad, por locación. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Pero yo creo que más allá de la locación, porque vos podés estar en algún lado del país, en el interior, y ser una gran empresa, yo creo que ahí lo que es clave es el tamaño de la empresa. Si vos sos consciente del tamaño de la empresa, que es muy fácil de medir, ayudás al desarrollo de lo que son micro y pequeñas empresas, y para mí ahí es donde vos estás ayudando al desarrollo del país. No generás barreras de entrada muy grandes en un determinado mercado, asegurás que haya más competencia de productos, que más emprendedoras puedan acceder a poder vender y colocar bien sus productos, y ayudás a la formalidad. Porque ¿qué termina ocurriendo? Cuando vos ves tantas trabas para poder desarrollarse, te mantenés en la marginalidad. Entonces, lo que nosotros queremos es que todo ese universo se regularice y poder competir en mejores condiciones. Leonardo, una más sobre la gran industria en este caso, porque te voy a leer un mensaje de un oyente que creo que está enredado con la pregunta. Dice: trabajaba en la planta industrial de Eurofarma recientemente cerrada. Baja conflictividad, prácticamente nula, pero un atraso tecnológico brutal. Los empresarios deciden los cierres con mucha mezquindad. Uso este mensaje para hacerte el siguiente planteo, ¿no? Hablando del desarrollo industrial de los países desarrollados, la inversión en I+D es mayoritaria de los privados que del Estado, ¿no? En los países desarrollados. Nos lo decía el otro día Gonzalo Tancredi. En Uruguay es al revés. Y siempre se habla de que el industrial uruguayo es medio reacio a invertir en investigación y desarrollo dentro de sus industrias. ¿Tú compartís eso? Yo lo veo distinto. Yo veo que tenemos una realidad de que tenemos un mercado mucho más chico. Entonces, no es lo mismo cuando yo hago una inversión en investigación y desarrollo en un país o en un mercado de 100 millones de habitantes, que en un mercado de 3 millones de habitantes. Y eso nos pasa en todas las inversiones. Me pasa a mí en mi empresa. Yo hay maquinarias que cuando la tengo que renovar, que tengo que hacer inversiones, que capaz que yo acá la amortizo en 15 años. Y en Brasil se amortiza en 5 años. Entonces, en muchas áreas lo que sucede es eso. O sea, la innovación queda frenada por un tema de escala. Yo no digo que sea solo ese tema, ¿no? Digo que es un tema que no es menor. Tenemos que pensar en el mercado que tiene Uruguay, y que cuando uno hace sus números en las inversiones, lo mismo le puede pasar acá. O sea, sin ir más lejos, vos hablás de una radio acá o una radio en Estados Unidos o en Brasil, y la cantidad de gente y las medidas son otras. En la industria pasa exactamente lo mismo, entonces hay que ser muy fino a la hora de cómo vas a invertir. Vos decías, y con esto vamos cerrando, vos decías, yo defiendo toda la industria. Bueno, claro, la industria es un conjunto de inversiones que pueden ser capitales nacionales, capitales internacionales, capitales mixtos. Pero ¿qué te parece, por ejemplo, que en algunos casos puntuales el Estado promueva alguna industria importante para el país construyendo un tren y pagándolo en miles de millones de dólares? Si no estaría la empresa que obliga
que hace que el Estado invierta esa plata en el tren, no tendríamos tren. Lo que nos tenemos que preguntar es, ya que se hizo esa inversión, ¿cómo hacemos para potenciar esa inversión, para que sea aprovechada por el resto de la industria, para que sea aprovechada por el resto de la población y no sea solamente el proyecto de un tren solo para una empresa? Bien, estamos conversando con el presidente de la Cámara de Industria, Leonardo García. Muchas gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Muchas gracias.